Bajo el puente del troll. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas, quizás se hagan idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos y las fuerzas oceánicas de los hunos aún no se habían hundido en su degradación posterior, así que nuestro buque fue capturado legalmente y nuestra tripulación tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga, por el sol y las estrellas, que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaba isla ni costa algunas. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido. Cuando desperté finalmente, descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor, con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fue de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La sombra estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cieno de la interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión de legamo negruzco. Si bien la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo.
El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica en el fondo oceánico, había emergido un trozo de la superficie del mar, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí, que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje, por mucho que aguzaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando sentado en el bote, que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poderlo recorrer fácilmente. Dormí poco esa noche y el día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupado cosas más graves para que me molestase ese desagradable inconveniente, y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que descollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, que resultó mucho más alta de lo que me había parecido de lejos. Tenía un valle delante que me hacía más pronunciado el relieve respecto del resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué. Mis sueños fueron extravagantes esa noche. Pero antes que la luna menguante, fantásticamente gibosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura, me desperté cubierto en un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido al viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recorrí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi, al otro lado, una inmensa cima o cañón, cuya oscura concavidad aún no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de las remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso, y a partir de unos centenares de pies, el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé trabajosamente por las rocas, hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De repente, me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta, el cual se erguía enhiesto como un centenar de yardas de donde estaba yo. El objeto brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar.
pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar cuando el mundo era joven, me di cuenta, sin la posibilidad de duda, de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizás el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo, formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto de cuantos había visto en los libros y consistente en su mayor parte en símbolos acuáticos esquematizados tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron. Claramente visibles al otro lado del curso de agua, a causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un doré. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque aparecían retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vahidos, más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un Poe o de un Bühler. Eran detestablemente humanos estos seres en general, a pesar de sus manos y sus pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y demás rasgos de recuerdo menos agradable. Curiosamente, parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de estos seres estaba en actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de padecer antes que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o de Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo, mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces, de repente, lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista de las aguas oscuras. Inmenso, repugnante. Aquella especie de Polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí incesantemente cuando no podía cantar más. Tengo el vago recuerdo de una tormenta, poco después de llegar al bote, quizá. En todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán de un barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso a las palabras.
Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico, y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no me iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo. Lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la naturaleza de una antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante, cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una sensación transitoria y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto. Ahora que he contado lo ocurrido, para información o diversión desdeñosa de mis semejantes, muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoría, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizá en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día que emerjan de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeantes a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra. En el día en el que se hunda la tierra y emerge el fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta, como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. Dios mío. Esa mano. La ventana. La ventana. Bienvenidos a Bajo el Puente del Troll. Lo que acabamos de escuchar fue la obra Dagón de Howard Phillips Lovecraft de 1919, o al menos publicada en 1919 en alguna de las pocas revistas que Lovecraft logró publicar de manera íntegra a lo largo de su vida. Espero que les haya gustado esta pequeña producción, que es poco más que una simple lectura de lo que es el cuento. El día de hoy es precisamente de cuentos, 3 relatos breves de Lovecraft de lo que estaremos hablando. Uno ligeramente menos breve que los otros, ya lo discutiremos en el siguiente bloque, pero comenzamos con Dagón, obra que me parece una, valga con el tema, excelente droga de introducción al mundo de los relatos de Howard Phillips Lovecraft. Dagón está escrita en un estilo sencillo, pero con elementos claramente Lovecraftianos, es decir, elementos comúnmente usados por él. Dagón está escrita a manera de diario o de carta, quizá, una carta que se va a convertir en el último testimonio de su autor. Esta es va a ser una estructura que se vuelve clásica, o que se volverá clásica en los textos Lovecraftianos, y que van a imitar sus sucesores que continuaron con el mito o los mitos de Cthulhu. Lo decíamos en el episodio anterior, al final sucede algo peculiar con Lovecraft, y es que es un autor continuado. Luego de su muerte, muchos
admiradores, algunos imitadores y otros autores que eran afines y contemporáneos a la literatura de horror cósmico, continúan con su legado a pesar de su muerte. Fenómeno que también comentábamos el episodio anterior, va a suceder con pocos autores de manera tan recurrente. Hay incluso, no vamos a tener tiempo de hablar de ellas, pero hay incluso antologías completas de autores nuevos, de autores del año 2000 en delante, que han entregado parte de su obra a imitar, a emular el estilo de Howard Phillips Lovecraft. Y me parece que es uno de los estilos más imitados del mundo de la literatura por sus peculiaridades, su adjetivación exacerbada, no describiendo de manera específica ciertos seres, haciendo una omisión intencional de las criaturas de los dioses paganos para que, como la Helena de Troya, la imaginemos exactamente como queremos y como nos gusta, no exactamente como él la describe. Dado que pues acabamos de escuchar todo Dagón, no tiene sentido que hablemos de la trama en sí de Dagón, pero sí es importante que hablemos de sus peculiaridades. Me gustaría a mí particularmente que toquemos el tema del choque de mundos que aparece en el texto y que nos presenta un planeta, una humanidad que está al inicio de la Primera Guerra Mundial con esta supuesta exacerbación tecnológica de guerra, buques y paquebotes y corsarios alemanes, todo este tipo de barcos, milicia. Empezamos con un mundo que suena civilizado pero en autodestrucción. E inmediatamente nuestro personaje viaja a un lugar que no está alcanzado por esta tecnología de guerra y de mar, pero que está gobernado por monstruos que residen en esa lejanía y en esa falta de luz. El protagonista comienza diciéndonos que es un adicto a la morfina. Nos deja dudar de su historia, pero también nos dice: yo no era un adicto a la morfina cuando me sucedió lo que voy a relatar. Soy un adicto a la morfina por la manera en la que mis memorias me castigan, y es tratando de olvidar lo que viví que me volví un esclavo de una droga. Es muy interesante todo este contraste, ¿no? Guerra contra soledad. ¿Qué es más incivilizado y qué es más salvaje? ¿La guerra que inicia el relato o la isla desierta llena de seres terribles y dioses paganos que viene a continuación? ¿Qué es peor, el castigo de la morfina o la memoria de lo real? Entonces, en este juego de mundos, en este choque contrastante, es donde comienza este relato. El protagonista es un prisionero, comienza como un prisionero que los alemanes toman preso durante un encuentro que él llama legal o formal de alguna manera a principios de la guerra. Y estos alemanes tratan tan bien a estos prisioneros que a nuestro protagonista no le cuesta robarse un bote con un poco de agua y comida y escapar del buque que lo tiene ahora prisionero. Eventualmente este va a ser el inicio de su viaje hacia lo desconocido y nos va a recordar un poco como a Alicia, pero en vez de en el País de las Maravillas va a ser en un País de los Horrores, o a Dorothy en Oz. El protagonista tiene que pasar por una barrera, tiene que pasar por una frontera que él mismo no sepa cómo atravesó. Y en el caso de Lovecraft, esas barreras se atraviesan por medio de lo onírico, es decir, de los sueños. Los sueños son más de lo que nos gusta aceptar y más de lo que Lovecraft quizá hubiera querido que entreviéramos en sus líneas. Son los sueños su portal al otro mundo. Es lo onírico, es el inconsciente humano lo que abre la puerta para los horrores que vienen a plagar y aterrorizar eventualmente a el hombre. Es precisamente uno de sus temas más recurrentes. Nada sucede en Lovecraft si antes no pasa por una barrera de sueño.
Pero una vez que los personajes cruzan el umbral de la barrera del sueño, que se quedan dormidos, que la fatiga los vence, que caen inconscientes, que viajan astralmente, como es el caso de muchos otros cuentos de Lovecraft, y que se topan eventualmente con este universo que para ellos ya no hay vuelta atrás. En el momento en el que ellos sueñan y cruzan esta barrera, están perdidos, solo que ellos todavía no lo saben. En Dagon, el protagonista cruza esa barrera cayendo rendido en su bote. Básicamente se queda dormido después de haber escapado, después de varios días de insolación, en un pequeño bote. Y de una manera casi imposible, su bote despierta pegado, literalmente pegado, al fondo marino, a un pedazo de fondo marino que el protagonista cree se ha desprendido durante un movimiento volcánico del fondo del mar. Es decir, el personaje está varado en medio de la nada, por eso no hay ni gaviotas cerca. Y de repente, él cree, por una especie de temblor, de tsunami, de terremoto marino, un trozo del piso del mar se desprende del fondo del mar y por la oxigenación o la porosidad de la piedra que conforma este pedazo de mar, de fondo de mar, este pedazo sube y levanta su barco. Pero además el trozo está bañado en una sustancia putrefacta y negra que hace que este lecho marino sea una especie de trampa a atraparratas o atrapamoscas. En este pedazo es donde el ser despierta, y este pedazo es un pedazo tan antiguo, tan vejado, tan olvidado por el mundo, que todavía permanece intacto en su arqueología, y es una arqueología pagana. Es una arqueología que viene llena de figuras extrañas y de monolitos que fueron tallados quizá por una civilización anterior a la humana. Otro de estas constantes Lovecraftianas. Antes de lo humano solo hubo cosas terribles y cosas paganas. Eso es totalmente Lovecraftiana. Su terror entonces viene del vacío. Esto es la segunda gran lección. Si la primera gran lección que vemos en Lovecraft es lo onírico, la segunda gran lección es el vacío. El miedo en Lovecraft viene del miedo a lo desconocido. Mientras más desconocido, mientras más antiguo, mientras más bañado de sombras esté el fragmento de mundo con el que se enfrentan sus personajes, más Lovecraftiano es el cuento. Y entonces hay dos tipos de vacíos favoritos en Lovecraft. Uno es la frialdad y la negrura del espacio exterior, que es un vacío. Y el otro vacío es el fondo del mar, que es muy similar al espacio exterior. Es un lugar sin oxígeno, es un lugar con oxígeno en forma en la que los seres humanos no podemos respirarlo. Y es un lugar frío y es un lugar oscuro. Entonces son los lugares fríos, oscuros y distantes los que caracterizan la literatura breve Lovecraftiana. De allí, de ese vacío, de esa fría negrura, es de donde provienen todos los seres pesadillescos y terribles que el autor va a finalmente meter en su bestiario. Lo antiguo, al fondo del mar sale a flote y un personaje se lo topa, o lo milenario viaja por el espacio y un personaje, a través de una expansión de conciencia, lo descubre. Esas son las dos constantes también Lovecraftianas. En Dagon, nuestro protagonista encuentra primero un atisbo de lo que va a ver y luego ya encuentra la cosa. Y esta va a ser la tercera característica eminentemente Lovecraftiana que vamos a analizar el día de hoy en este cuento. Lo primero, lo repetimos, es lo onírico, lo segundo es el vacío y la tercera característica es el atisbo. Los personajes de Lovecraft averiguan las cosas antes de topárselas o de verlas, y esto genera una ansiedad única en sus relatos. Sabemos lo que va a pasar porque ya leímos al respecto, porque ya encontramos pistas de lo que va a suceder. Sin embargo, esperamos que suceda y cuando sucede aún así nos sorprende o nos asusta. En este caso, el protagonista de Dagon se topa primero imágenes y jeroglíficos que nos dicen lo que va a pasar a continuación. Estas imágenes, estos jeroglíficos, este texto ininteligible para el personaje, proviene de una civilización antigua que, ya lo dijimos, el protagonista cree que antecede a la humanidad. Y el protagonista, muy inocente,
dice que las interpretaciones religiosas de esta cultura están llenas de errores de perspectiva. El protagonista encuentra imágenes de hombres pez que están cazando a una ballena y que son casi del tamaño de la ballena, y dice, bueno, esto debe ser un error de perspectiva o una exageración de esta cultura, porque el ser parece ser tan grande como una ballena. En su ingenuidad, el protagonista nos está haciendo decir, no seas ingenuo, date cuenta de que el tamaño de esos seres era tan descomunal que ahorita que te topes con uno, te va a cargar un payaso marino con patas palmeadas. Y es exactamente lo que sucede, menos el payaso. Inmediatamente después, el protagonista encuentra el monolito, un trozo de roca que es como una especie de cruz en el altar. Es el símbolo poderoso de la religión pagana que acaba de descubrir este personaje. Y mientras admira el trozo gigantesco de piedra, aparecen un par de patas gigantescas palmeadas que vienen con membranas entre los dedos y un monstruo marino que comienza a buscar a nuestro protagonista. No lo llamo un héroe porque recuerden que Lovecraft no tiene héroes como protagonistas. Son personajes desechables con Lovecraft. Son seres tan comunes y corrientes que no es relevante si sobreviven o no, sino que sirvan como un medio para que descubramos el horror que ellos están desenterrando. Entonces, el protagonista huye, pero tiene memorias de que mientras huye hizo cosas que no son coherentes con una huida. Cantó y rió. Es decir, el protagonista alabó al dios que se topó. Este dios marino que apreció frente a él, más que aterrarlo o pisotearlo como un monstruo, como una criatura que no tiene conciencia, tiene un poder, un aura en torno a sí que lo obliga a adorar, o a ser adorado más bien. Y entonces el protagonista, en medio de una tormenta horrible, de la cual él recuerda truenos y rayos, se pone a cantarle a esta criatura y a adorarlo. ¿Qué imagen más aterradora? ¿Y qué imagen más oscura la de un ser humano que de repente es compelido por un poder divino, tan poderoso, que tiene que caer de rodillas y adorar en ese momento, porque el Dios que tiene enfrente es tan magnánimo que se lo exige con su sola presencia? Me parece que ahí es donde verdaderamente reside el terror en este cuento de Dagon. Se volvió loco, nos dice ese personaje en ese momento. En ese momento creo que enloquecí. El protagonista despierta en un hospital en San Francisco después de haber sido rescatado por un barco americano que dice que lo encontraron flotando en un barquito en medio del mar. Es decir, nuevamente Lovecraft nos hace dudar. Este adicto a la morfina que dice haber visto algo único, ¿verdaderamente lo vio y lo vivió? ¿O es un drogadicto que en el pasado estaba tan insolado que no supo distinguir su propia realidad? Entonces, el barco que lo encuentra no tiene idea del islote gigante que presuntamente apareció en medio del Océano Pacífico. Lo encontraron en un barquito, lo encontraron insolado, deshidratado, lo llevaron en su barco a San Francisco y ahí lo dan de alta para que continúe con su vida. No es el famoso Dagon quien irrumpe en el departamento del protagonista al final. Son seres más pequeños, seres que alaban al imponente Dagon, los que aparecen en su departamento. Sería absurdo que fuera Dagon mismo por el tamaño de Dagon, que es descrito como este ser descomunal, más grande que un monolito, que de repente se anduviera paseando como el tiranosaurio de Mundo Perdido, por ahí por San Francisco, ¿no? Entonces no es el caso. El protagonista sabe que algo viene por él porque ha estado soñando, nuevamente la ventana del onírico, ha estado soñando cosas terribles que no lo abandonan. Y entonces cuando algo empieza a hacer ruido afuera de sus ventanas, este personaje sabe que está escribiendo para nosotros sus últimas palabras. Que lo repito, qué sensación más abrumadora saber que, o creer que el documento que estamos leyendo son las últimas palabras de una persona. Es como leer una carta suicida.
pero un poco más morboso porque no es un suicidio, es algo que no está eligiendo esa persona, ¿no? Entonces llegan estos seres y la estructura se cumple. Nuevamente hay antelación, luego miedo y luego una confirmación. Primero en el cuento son los jeroglíficos, luego el miedo, luego aparece Dagón. Y al final, de nuevo, sueña el personaje, hay un miedo y termina gritando, ¿no? La ventana, hay algo en su ventana, algo de patas palmeadas y mojadas, algo verdoso, quizá algo azulado, que se aparece y que el protagonista no va a sobrevivir. Como última nota a este pequeño primer bloque, hay que decir que Dagón, el dios marino, no es un invento de Lovecraft. Lovecraft sí va a inventar muchos dioses, los veremos en el capítulo siguiente, precisamente. Pero Dagón no es uno de ellos. Dagón es un dios pagano. Lo llamo pagano por continuar con el término Lovecraftiano, pero en realidad es un dios filisteo. Es un dios que antecede al dios de los judíos, vamos a decirlo de esa manera, y aparece realmente mencionado también en la Biblia como un dios anterior al dios judeocristiano. Es mencionado específicamente como un dios mitad pez, al cual se le rendía culto en los templos ugárticos y acadios. Y en algún punto de la Biblia se menciona que el arca de la alianza, es decir, donde Moisés mete las tablas rotas con los mandamientos, esa arca estuvo o fue ocultada o fue puesta durante algún tiempo en el templo de Dagón. Entonces tenemos ahí una referencia muy muy interesante de donde seguramente tomó Lovecraft a este dios filisteo, dios también de los acadios y en algún momento poseedor en su templo del Arca de la Alianza. Como ya hemos dicho antes, Lovecraft no llegó a ver mucha de su obra publicada en libros. Eran específicamente las revistas las que más compraban su peculiar literatura. Así que lo poco que Lovecraft sí vio de su obra fue siempre publicado por entregas, hecho que me parece debió haber sido mucho más frustrante que el hecho de no haber visto publicado nada, quizá. Esto es una apreciación completamente personal. La siguiente obra de la que vamos a hablar fue una precisamente publicada en entregas, pero antes rechazada por otras revistas, y es En las montañas de la locura. En las montañas de la locura no es la obra breve más breve de Lovecraft, vamos a decirlo así, porque honestamente está clasificada como una de sus obras largas. Hay algunos sitios, incluso la página en español de la Wikipedia de Las montañas de la locura la clasifica erróneamente como una novela. Lovecraft no escribió novelas, si acaso se reconoce que escribió una novela, que es el caso de Charles Dexter Ward. Es la única novela que se le reconoce. Los demás relatos, los demás cuentos se reconocen como cuentos largos. Ese es el caso de Las sombras sobre Innsmouth, En las montañas de la locura y El horror de Dunwich. Nada más como para puntualizar esto, muchísima gente siempre que se toca el tema de es una novela o es un cuento me pregunta cuál es la gran diferencia, por qué si es largo no es una novela, ¿no? La extensión de una obra no determina si es una novela o es un cuento. La diferencia fundamental entre un cuento y una novela
es que el cuento se centra en el qué. Es más importante el hecho que el protagonista. Y la novela se centra en el quién. Es más importante el desarrollo de personajes y sus características que el qué le sucede. Por lo tanto, dentro de esta clasificación más formal de una novela y un cuento, solo el caso de Charles Dexter Ward, que se centra precisamente en Charles Dexter Ward, es una novela. El horror de Dunwich, que se centra en los sucesos de la familia Wadley, pero no específicamente en que nos adentremos en la psique de la familia Wadley, sino en lo que ellos hacen y en lo que sucede con sus antagonistas, es un cuento. En Las montañas de la locura es el mismo caso. Los protagonistas son irrelevantes, cosa que ya mencionamos es un hecho constante en Lovecraft, pero los hechos que viven los protagonistas son fundamentales, son lo importante. En Las montañas de la locura fue ofrecida y rechazada por la revista Weird Tales en 1931. 5 años después, imagínense, yo entiendo esa frustración, uno lo ve en una retrospectiva biográfica, pero 5 años tratando de publicar el mismo cuento y solo 5 años después Lovecraft lo logra en la revista Astounding Tales. Es en una serie de entregas, me parece que en 3 partes, que este cuento largo aparece en las páginas de Astounding Tales y se considera que es un claro homenaje de Lovecraft a Edgar Allan Poe en Arthur Gordon Pym. La estrategia que utiliza en este cuento también es otro clásico Lovecraftiano. Es la mismísima estrategia que utiliza en el cuento con el que vamos a cerrar el día de hoy, que es la llamada de Cthulhu o de Cthulhu. Ya hablaremos en el capítulo 3 de la pronunciación, pronunciación del nombre de Cthulhu. A mí me gusta llamarlo Cthulhu. No como los españoles Cthulhu, que agregan una A que no existe. Haciendo el fonema K de la C, CTH, y ni como en la pronunciación que el mismo Lovecraft exigía, que era Cthulhu. Pero bueno, eso será atole de otra taza. Lo que decía es que la estrategia en Las montañas de la locura es la misma estrategia de la llamada de Cthulhu, porque es un cuento que narra los apuntes que descubre un personaje sobre los hechos que vivió otro personaje por medio de un tercer personaje. Es decir, hay 3 grados de separación entre el protagonista, que es el narrador del texto, y el ser humano que experimentó los hechos que se están narrando. Entonces, estos grados de separación, más que alejarnos del miedo, nos van a generar una sensación de verosimilitud. Es decir, van a hacer que, como le pasó al primo del amigo del vecino, el cuento de repente parezca cercano, pero sus elementos fantásticos, dado que están más lejos, dado que son menos palpables, sean más naturales. El protagonista de este cuento de Las montañas de la locura es el sobrino de un geólogo que es un investigador de la ficticia Universidad de Arkham, que ya mencionábamos en el episodio anterior, el Dr. William Dyer. El Dr. William Dyer está al mismo tiempo relatando que conoció a un biólogo llamado Lake, que participó en una expedición a una montaña lejana en la Antártida, y esto sucedió en 1930, siendo que el relato se sitúa casi en un presente. Aún así hay un grado de lejanía. Nuevamente Lovecraft engendra la sensación de vacío, pero esta vez no es con el mar ni con el espacio, sino con el blanco estéril y lo inexplorado de la Antártida. La expedición de la que forma parte Lake, el biólogo, que es el verdadero protagonista de cierta manera de la aventura que se relata en Las montañas de la locura, fue una expedición de 12 hombres. Estos 12 hombres viajan. Voy a resumir muchísimo Las montañas de la locura porque es un texto largo. Estos personajes viajan a la Antártida, y se encuentran una expedición anterior diezmada en las montañas que empiezan a explorar. Entonces tenemos una expedición que encuentra otra de hombres que están congelados en un estado
de preservación en el hielo de la Antártida, pero que tienen heridas serias. Incluso sus mascotas, describen sus perros, son o están seriamente heridos y sus cuerpos están preservados en la nieve. Al mismo tiempo, junto a estos seres humanos, la expedición de Lake encuentra un cadáver no humano que tiene patas en forma de estrella y que tiene características que claramente no son humanas o no son compatibles con la biología humana. Eventualmente la expedición de Lake es abordada por unos seres voladores que claramente también no son humanos, y huyendo de estos seres o alejándose de este encuentro, la expedición encuentra unos textos y unos jeroglíficos que nuevamente nos van a dar el elemento de antelación. Están representando a los antiguos en este caso. Los antiguos son una de las tantas razas ficticias Lovecraftianas y son una raza de seres voladores que tienen también como forma de estrella. Imagínense estrellas marinas, pero que entre medio de las patas de la estrella tienen como si fueran ardillas voladoras, tienen membranas y pues además de una característica quizá más anfibia o reptiliana, ¿no? Entonces, bueno, son seres aterradores y estos seres les sirven o son como una especie de esclavos de los primordiales. Los primordiales son dioses de tamaño descomunal o son seres tan grandes que fueron adorados alguna vez como dioses en tiempos anteriores a la humanidad. Entonces, esta expedición de hombres se va topando con un mapa, con un rastro de lo que sucedió. Una expedición diezmada que iba quizá a descubrir las mismas cosas que ellos están descubriendo, seres voladores encima del campamento y jeroglíficos de otros seres tan magnánimos, tan grandes que son confundidos o son alabados como dioses. Luego de revisar los apuntes de Lake, Dyer, el mismo grado de separación que teníamos en medio del aventurero y nosotros, se lanza en compañía de otro hombre a la misma zona en la que el biólogo encontró los hallazgos en la Antártida. Encuentra el campamento de Lake. Entonces ya tenemos una tercera expedición. Tenemos la expedición original, perdida y destrozada en la Antártida. Tenemos la expedición de Lake y tenemos a Dyer encontrando los restos del campamento que Lake y sus hombres dejaron abandonados encima de las montañas cuando algo los sacó de ese lugar. Pero no sabemos qué. Nuevamente hay antelación. Hay vacío, el blanco, lo estéril. En este caso hay antelación. Y ya sabemos, analizando la estructura Lovecraftiana, qué es lo que viene el encuentro. Dyer encuentra el campamento de Lake y ahí, junto con su amigo, Dyer no viaja solo, viaja con un hombre llamado Danforth. Descienden por una cueva a la que Lake con sus hombres no alcanzó a llegar antes de regresarse en la expedición. En la cueva, Dyer encuentra entonces ahora sí el horror. Encuentra un Shoggoth. Los Shoggoth son esclavos de los primordiales, son como otro tipo de sirvientes que no son voladores como en el caso de los antiguos, pero los Shoggoths son de mayor tamaño y son cuidadores de zonas en la mitología Lovecraftiana. Entonces Dyer y Danforth encuentran una especie de guardiano, de cuidador de lo que quizás sea la tumba de un primordial o el lugar de descanso de un primordial y escapan finalmente de este Shoggoth, pero Dyer termina el relato diciéndonos que Danforth se vuelve loco después de esta aventura. Como se los dije en un principio, esto es un resumen un poquito brutal de los hechos que suceden en Las Montañas de la Locura de 1936 de H.P. Lovecraft, y nuevamente para ver los puntos en común que tienen sus relatos y que se repiten pero que nos dan una estructura inminentemente Lovecraftiana. Es precisamente por estos marcadores de estilo que la literatura de Lovecraft va a ser tan emulada, porque se vuelve formulaico escribir como él. Empiezas un cuento diciendo que has encontrado el manual o el diario o los archivos de un hombre que vivió algo
espantoso, analiza esos archivos y luego el protagonista que analiza los archivos se convierte en la víctima de su propia curiosidad. Esa estructura se va a repetir constantemente en todos los cuentos, o en muchos, no en todos, pero en muchos de los cuentos de Lovecraft, y es precisamente reanalizando esa estructura que cerramos el siguiente bloque con La llamada de Cthulhu, cuento de 1928. Terminamos el día de hoy hablando del que quizás sea el más famoso relato en la literatura de Howard Phillips Lovecraft, y es La llamada de Cthulhu. Es el más famoso por distintos motivos que discutiremos a continuación. Este relato fue publicado por primera vez en 1928 y marca la primera aparición del famoso sacerdote diagonal dios pagano Cthulhu, primer motivo por el cual va a ser muy famoso, iniciando el ciclo de Cthulhu, la agrupación de relatos que tienen relación con este y otros dioses paganos de la mitología Lovecraftiana, realmente inventados por él. La llamada de Cthulhu es aceptada y publicada por la revista Weird Tales, a diferencia de En las montañas de la locura, y nuevamente nos presenta grados de separación, un juego de lectores, investigadores que se van entremezclando en una misma narrativa para presentarnos distintos niveles de profundidad en cómo los personajes están involucrados dentro del relato. Tras la muerte de su tío abuelo, un maestro, un profesor de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, por supuesto, porque todo lo que sucede en Lovecraft sucede en Rhode Island. De alguna manera le encantaba Providence. El sobrino de este tío abuelo, un profesor de la Universidad de Brown, un hombre llamado Francis Wayland Thurston, estudia una serie de artefactos y de documentos dejados por su tío abuelo en su oficina. Recolecta un grupo de documentos que lo intrigan Thurston y empieza a relatar cómo su tío estuvo involucrado en una relación psicólogo-paciente con un joven artista, un escultor que a menudo realizaba copias de los monstruos que veía en sus sueños en pequeñas estatuillas de arcilla y que esculpía como si hubiera visto a estos seres casi en la vida real y como si los estuviera reproduciendo de memoria. El artista le entrega al tío de Thurston una estatuilla de un horrendo dios pagano que tiene alas de murciélago y cabeza de pulpo, que va a ser la imagen quinta esencial con la que nos vamos a quedar de Cthulhu. Cthulhu, además, descubre el tío, no es un simple monstruo, una simple criatura horrible que se come gente. En la mitología con la que este joven artista sueña, Cthulhu es un dios, pero también es un sacerdote. Es un ser con cierto poder, cierta magia y cierta divinidad, pero que tiene la capacidad de invocar y de usar magia. Y que en este momento, en el presente de la humanidad, se encuentra descansando, se encuentra dormido en una ciudad sumergida llamada R'lyeh.
es R''Lyeh, R'lyeh. Más adelante en esta historia, el sobrino, nuestro principal y más cercano protagonista, descubre la bitácora de un barco. Este barco se llama el Alert y el barco es diezmado o describe en su bitácora que son atacados y casi muertos todos los navegantes de este barco por cultistas negros, piratas, porque todo lo malo tiene que ser negro en Lovecraft. Y esto lleva al protagonista a discutir con un grupo de hombres doctos, geógrafos, geólogos, antropólogos, todos los documentos que va encontrando. Al hacer esto, el grupo de hombres descubre que quizá el tío del protagonista no murió como se pensaba de causas naturales, sino que tras un encuentro con un marino negro en un muelle, fue envenenado por este marino, y este marino formaba parte de un culto secreto a Cthulhu, un culto que todavía está vivo y activo, muy probablemente cerca de los pantanos de Luisiana. Luego de encontrarse esto, o de averiguar todo esto, el grupo de hombres encuentra un registro de que el culto también sigue vivo en distintos puntos del planeta, de que hay culto a Cthulhu en Australia. En Australia, de hecho, encuentran, o en un pequeño viaje que hacen los personajes a Australia, encuentran una estatuilla original de Cthulhu, es decir, la versión en piedra de la misma estatuilla que el artista había hecho en arcilla para mostrársela al tío. La encuentran y las comparan y se dan cuenta de que son idénticas excepto por el material. Entonces hay algo ahí místico, hay algo sobrenatural en los sueños que tenía el artista, del cual el tío del protagonista era psicólogo. Después de esto descubren los protagonistas también que los esquimales tienen un culto a Cthulhu. Thurston, el sobrino, nuestro protagonista directo, aprende también que la tripulación del barco que fue atacado por piratas negros murió a causa de que este barco se acercó a las costas de R'lyeh. R'lyeh, que quizá emergió un poco como sucede en Dagon. Ya empezamos a ver todas las recurrencias de Lovecraft, ¿no? Un poco como sucede en Dagon, algo que estaba sumergido, asciende a la superficie del planeta, un barco de desafortunados marinos se topan con una ciudad y accidentalmente, al investigar la geometría no euclidiana de la ciudad, hecho que es muy peculiar, despiertan a Cthulhu, a este dios sacerdote pagano. La geometría no euclidiana juega un gran papel en este cuento, es decir, la descripción de R'lyeh siempre es la de una ciudad que no tiene formas geométricas tradicionales. Sus edificios no son cuadrangulares, no son triangulares, no son torres. Sus edificios tienen curvas y tienen ángulos obtusos y tienen una geometría, vamos a llamarlo como lo que es, una geometría totalmente distinta a la de cualquier ciudad construida por el hombre, que tiende a ser o cuadrada o redonda o rectangular, En este caso, R'lyeh es una ciudad atípica, y al escapar estos marinos de R'lyeh cuando liberan a Cthulhu, son perseguidos en un barco por los piratas negros y son abordados y casi diezmados, excepto por uno o dos personajes que sobreviven y que nos hacen llegar esta historia. Los protagonistas entonces deciden que van a atacar directamente el problema y llevan a cabo una redada para rodear a los cultistas que todavía adoran a Cthulhu en Luisiana. Hacen esto en un pantano, son cerca de 40 cultistas, tienen un enfrentamiento, llegan con policías, los protagonistas disparan contra los cultistas apuñalan a un par de policías y de protagonistas, mueren casi todos los cultistas, excepto un puñado, y hieren o matan, no recuerdo, a uno de los protagonistas que están involucrados con el misterio que se está resolviendo a través de estas pistas.
quedan vivos un par de cultistas, los tratan de entrevistar, pero son seres que describen como fuera del tacto de la realidad, no se puede hablar con ellos. Y eventualmente el protagonista, luego de esta redada, se entera de que, dado que los cultistas también están en Estados Unidos, ahora es su propia vida la que peligra. Y entonces el cuento cierra con el protagonista diciéndonos: lo que mató a mi tío fueron precisamente estos documentos que él quiso ocultar, pero que por su temprana muerte no pudo ocultar de forma debida. Y ahora mi vida está en peligro, la vida de todos los hombres que hemos estado investigando este caso está en peligro, porque el culto a Cthulhu sigue vivo, sus cultistas siguen entre nosotros, son marinos, son hombres que más o menos pueden pasar desapercibidos y que nos van a cazar porque sabemos esta información. Así que, nos dice el protagonista, decido ocultar los documentos que descubrí para que ningún otro hombre pueda verlos. Y bueno, pues nos enteramos en ese momento que nosotros somos ese otro hombre que está leyendo esos documentos y que ahora, al saber la historia, nuestra propia vida está en peligro. Esa es la magia, ese es el encanto que tiene La llamada de Cthulhu, el texto más famoso en la literatura Lovecraftiana. La llamada de Cthulhu no es el mejor texto de Lovecraft, no es por eso que es el más famoso, pero sí evoca las formas más memorables de vacío. La simple figura de Cthulhu es una de sus figuras más intrigantes. Mucha gente ha hecho comparativas de los tamaños de sus dioses, de la maldad, comillas, incluso de sus dioses. Y Cthulhu sale en los lugares bajos. Yog-Sothoth y Azathoth y el mismo Rey Amarillo, todos ellos, Hastur se llama, todos ellos salen en un nivel más elevado de maldad y de podredumbre que el mismísimo Cthulhu. Pero Cthulhu es interesante porque altera la imagen del monstruo que tenemos. Este ser de piel verdosa, se describe como de piel verdosa, escamosa, con garras en vez de manos, que tiene alas de murciélago y que tiene cabeza de pulpo y que tiene como esta barba de tentáculos. Es un sacerdote y es un ser pensante, es un ser capaz de hacer magia y hechizos y de transformar la voluntad de los hombres. Entonces no es el monstruo tonto que viene como Godzilla a destruir ciudades cuando salga del mar. Es un sacerdote gigantesco que tiene tal poder necromántico que es capaz de transformar a las masas. Entonces, nuevamente sus monstruos resultan ser la parte más interesante y sus protagonistas terminan ser seres desechables. Cuando finalmente vemos la sencillez de los cultistas de Cthulhu frente a la verdadera amenaza que es que Cthulhu despierte y que quizá Cthulhu fue despertado por los marinos del barco que llegaron a R'lyeh por accidente, esa se vuelve la verdadera amenaza. Aquello que todavía no sucede es lo que más nos debe dar miedo. Nuevamente vemos los elementos, el vacío, la ciudad que viene del fondo del mar y la antelación del miedo. Obtenemos la información del miedo antes que ver el miedo. De hecho, el miedo nunca aparece como tal. Se queda como una promesa a futuro, la antelación. Y finalmente los grados de separación que vemos como una constante en los 3 relatos, pero más en los segundos 2 relatos, que le dan verosimilitud a las locuras literalmente que nos cuentan estos cuentos. De repente tenemos a un artista que soñó con una escultura. Ese artista fue a buscar un psicólogo que fue un profesor de la Universidad de Brown. Ese profesor de la Universidad de Brown fue envenenado por un marino que era un cultista Cthulhu. Y los documentos del profesor caen en manos de su sobrino, que se junta con un grupo de hombres doctos para tratar de detener la maldad, pero se percata al final de que la maldad ya lo tiene envuelto y en sus garras y es solo cuestión de tiempo que él mismo muera. El marino termina diciendo que espera que esos documentos no caigan en manos y a ojos de nadie, y finalmente nosotros, en un 5º, 6º grado de separación de toda esta cadena de hechos, descubrimos que nosotros somos la siguiente persona que
ha obtenido esa información y que ahora nuestras vidas peligran. Estos son todos los elementos Lovecraftianos que tenemos para analizar el día de hoy. Con esto cerramos nuestra información de este episodio. Esto fue un pequeño análisis de los relatos breves en la obra de Howard Phillips Lovecraft y continuaremos en el siguiente episodio analizando algunos de los dioses que aparecen en su mitología y en su literatura. Finalmente cerraremos con un cuarto episodio que serán algunas de las obras largas. Va a ser un episodio difícil porque pues es analizar mucho en un tiempo breve, cosas que requieren mucho más tiempo, y estaremos quizá analizando de 2 a 3 obras largas también en esa ocasión, de manera muy muy resumida y obviamente sin relatarlas al principio como hemos estado haciendo en estos episodios, porque pues no hay tiempo de hacerlo. Si ustedes me dicen que les interesa que le demos el tiempo a relatarse a una de las obras largas, podemos ver la forma de hacerlo en 1 o 2 episodios extra, si es que de nuevo existe un interés, pero si no, pues bueno, ustedes mismos después del episodio 4 pueden ir y conseguir estas obras. Les agradezco como siempre mucho su participación y su atención en estos episodios. Esta es la temporada expandida de Lovecraft en Bajo el Puente del Troll, y como siempre, gracias por escuchar.